Muy bien, ahora vamos a tener un tema médico, vamos a hablar de qué pasa con el mal aliento. O sea, muchas veces el mal aliento es factor de chistes, ¿no? Ah, no te lavaste los dientes o mirá qué mal aliento tiene tal o cual. Pero el mal aliento puede ser factor de, o sea, puede ser un síntoma de tener graves enfermedades. Por eso nos invita hoy la doctora especialista en halitosis, Lisa Klein, que nos va, bueno, a contar primero, o sea, experta en halitosis, pero primero nos va a contar, bueno, cómo trabajar el tema de la halitosis y después contarnos cuáles son las enfermedades que pueden llegar a reflejarse en el cuerpo a través de este síntoma, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? A la Argentina, ¿no? Trabajas en Estados Unidos. Sí. Trabajo en New York. Okay. Sí. Pero bueno, vengo una semana al mes. Bueno, contanos un poquito primero lo que es la generalidad de la halitosis y después, bueno, contarnos si hay enfermedades que se puedan llegar a diagnosticar a través del mal olor, ¿no? El mal aliento. Perfecto. Bueno, la halitosis, digamos, es universal, tiene un 20%, o sea, la estadística es de un 20% de la población a nivel mundial. O sea, 2 de cada 10 personas tienen halitosis crónica, ¿no? Estamos refiriéndonos después. Halitosis ocasional tenemos todos, por ejemplo, cuando nos despertamos, cuando comemos ajo, cuando hacemos gimnasia, cuando no comemos, cuando nos falta saliva en la boca, digamos. La causa número 1 de halitosis es bacteriana, digamos, es el desarrollo, la proliferación de bacterias anaeróbicas en la lengua, ¿sí? ¿Sería una infección o sería algo normal, por ejemplo? O sea, más allá del aliento, ¿es como tener una faringitis o es algo común de la lengua? No, es algo común cuando las papilas son más largas que lo común. O sea, cuando las papilas, por ejemplo, tienen que tener un promedio de 1 milímetro, miden un 30% más. O sea, ahí es una lengua retentiva. Es como un velcro en la cara superior de la lengua, ¿no? Es como que tenés el pasto largo. Como los pelitos de la lengua. Exacto, las papilas son gustativas, ¿no? Cuando hay sequedad bucal extrema, o sea, las papilas crecen buscando esa humedad. Entonces se te convierte de una lengua lisa en una lengua retentiva. Cuando esa lengua es retentiva, se retiene una película blanquecina que es sarro. Claro, que uno ve a veces en las personas que tienen la lengua blanca, ¿no? Claro, exacto. Se retiene esa capa blanca y esa capa blanca es como un techito. Le saca el oxígeno lo que hay abajo, ¿sí? Entonces crea lo que se llama un clima anaeróbico. ¿Se puede ver de alguna manera? ¿Se puede graficar de alguna manera lo que está contando, doctora? Sí. ¿Se puede graficar de alguna manera con el rotafolio? Se puede graficar, claro que sí, por supuesto. Vamos a... Así nos queda más claro, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos entonces la cara superior de la lengua, ¿no? Estamos hablando de perfil. Entonces, las papilas, bueno, hay 3 tipos de lenguas retentivas, ¿no? Cuando las papilas son más largas, cuando son más numerosas que lo común o cuando son más anchas. Las papilas gustativas son las que, por ejemplo, nos dan la percepción del sabor de los alimentos, ¿no? Exacto. En este caso, ¿las personas tendrían dificultad para percibir los sabores a partir Claro de este que problema? sí, por supuesto, porque las papilas estarían tapadas por esta película blanca, ¿sí? Que es sarro. Entonces, esta película, como estaba hablando, le saca el oxígeno lo que hay abajo, creando un medio anaeróbico. Quiere decir con poco oxígeno, ¿no? Esto es sinónimo a decir mucha bacteria anaeróbica. ¿Y eso larga olor? La bacteria anaeróbica siempre da olor, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el brazo, ¿sí? El mejor ejemplo. El brazo le saca el oxígeno a lo que hay abajo de la axila. Se crea un clima anaeróbico, bacteria anaeróbica, olor, ¿sí? De hecho, son las mismas bacterias en su mayoría. Sí, que son normales en el cuerpo, pero se desarrollan por demás en este caso. Claro, depende de lo que se alimenten, es el olor que liberan. Acá es un olor anaeróbico porque se alimentan de proteínas. Estas bacterias entonces se van a desarrollar acá, se alimentan de las bacterias de las proteínas, que consiguen acá y liberan gases que se llaman compuestos volátiles sulfurosos. ¿Sí? Con sulfuroso me da un poco de miedo, Suena ¿no? muy mal. Sí, es como que hay olor a sulfuro. Claro, derivado de las proteínas. Entonces, pero las bacterias anaeróbicas tienen que estar en boca, no es que no tienen que estar, pero tienen que estar en su justo equilibrio. ¿Sí? Tienen que medir estos gases entre 30 y 70 partes por billón. No menos, porque si no quiere decir que tenemos pocas bacterias, y las bacterias hacen a la digestión de las proteínas. Son necesarias. Son totalmente necesarias. El que sufre de halitosis, de mal aliento, en general, él no percibe el olor, ¿no? No, nunca percibe. Esa es la parte dramática del mal aliento. Nunca, porque eso se llama aclimación. O sea, tenemos los receptores de la nariz, digamos, totalmente saturados a nuestro propio olor. Si esto no pasara, sería un bloqueo. Estaríamos todo el tiempo sintiendo nuestro propio aliento y no podríamos percibir otros olores. Un mecanismo de defensa sería, ¿no? Como para decir, bueno... Como si fuese para poder conectarte con el mundo y sentir otros aromas, digamos. Pero si no estarías todo el tiempo... el mundo no conecta con vos porque tenés mal aliento. ¿Cómo? Perdón. El mundo no conecta con vos porque tenés mal aliento, digo. Exacto. ¿Y qué hacemos? Y bueno, hay que tratarlo. Esto es totalmente tratable y se elimina.
con ozono, o sea, hay que hacer todo lo contrario a lo que hace que se produzcan estas bacterias, ¿no? Entonces, el experto en halitosis usa ozono puro que va a matar a este grupo de bacterias hasta llegar a estos valores, ¿sí? Y el paciente después mantiene con productos que también tienen ozono, ¿sí? Mantiene, o sea, la neutralidad del olor, pero sin matar, porque si le damos al paciente algo que mate bacterias va a llegar a medir 0. ¿no? Claro, y le van a faltar para procesar las proteínas. Exactamente, perfecto. Entonces lo que hacemos es brindarle, productos que tienen ozono, que las duerme. ¿Cuándo consulta el paciente? ¿Cuándo consulta? Porque tiene si dudas, no se huele, ¿quién lo manda? Claro, la pareja. La pareja es algo bastante, o sea, es alguien totalmente común que lo mande porque es, o sea, interfiere en la relación de pareja, o sea, más allá que también interfiere en la relación laboral. Ahora, Lisa, estamos hablando de esas personas que tienen mal aliento todo el tiempo. Crónico. Estamos hablando del crónico. Esta es la causa número 1 de la halitosis crónica. ¿Qué tienen que hacer para evitar el mal aliento? Los que tienen esporádicamente. Sí. Tomar agua, digamos, hidratarse bien, porque digamos las causas más comunes de halitosis ocasional es tener la boca seca, ¿sí? Ajá. Entonces te hidratás, tomas agua. Los cepillos que vienen con... Podés usar ozono de manera ocasional también. Los cepillos que usan, que tienen para lavar la lengua, ¿sirven los cepillos de dientes para limpiar la lengua? No, que se ven en Bueno, ¿cómo es? Si tenés una lengua blanca, no, porque lo que hace el cepillo es empujar más entre las papilas a las bacterias anaeróbicas, empeorando la situación porque las aleja aún más del oxígeno. Y hay gente que se cepilla la lengua. Y es lo peor que se puede hacer con el mismo cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque las cerdas del cepillo entran en contacto con esas bacterias y después diseminás. Llevas esas bacterias a los dientes y a las encías. Doctora Klein, pero hay unos cepillos que tienen de un lado de los pelos. Sí, pero las bacterias caminan, no es que se quedan ahí, tienen motilidad, se llama. Entonces caminan y se van del lado de donde están las cerdas del cepillo y las está llevando a las encías, que también hay lugares anaeróbicos, o sea, entre la encía y el diente hay un espacio que no tiene oxígeno, un bolsillito. Entonces se meten ahí y empiezan a proliferarse, a reproducirse ahí también. No hay que cepillarse la lengua. No, pero sí limpiarla con un limpialenguas liso. Digamos, es un dispositivo totalmente separado de lo que es el cepillo, ¿no? Es como una horquilla o una cuchara, ¿sí? Una cuchara, claro. O una cuchara, puede ser metálica, que se pueda doblar un poquitito. O sea, lo ideal es un limpialenguas ergonómico, o sea, anatómicamente, que se puede... Como una horquilla que digamos, se arrastra. Arrastra, es como que hace un barrido, exacto, de atrás hacia adelante. Un limpialenguas? Y ahora hay en algunos, en farmacias, sí. Sí. ¿Y si no, una cuchara funciona también? Funciona, no tan bien, pero es mejor que nada. Claro que sí. Todo el mundo se tiene que limpiar la lengua, no solamente alguien que tiene hilo halitosis dental crónica. También, doctora. Sí, hilo dental, fundamental, pero hay que saber usar el hilo dental. Digamos, la gente usa el hilo dental por ahí, el mismo segmento entre varios dientes. Y no, porque estás pasando suciedad de un lugar a otro. Claro. O sea, en un espacio interdental, ¿sí? Hay 2 paredes. Entonces habría que usar un pedacito de hilo en una pared, movés, y un pedacito de hilo en la otra pared. ¿Se entiende? ¿Y el uso de enjuagues bucales o spray se recomienda? Siempre sin alcohol, ¿sí? Porque el alcohol, sobre todo en la persona que tiene halitosis crónica, hace que se reproduzcan más las bacterias anaeróbicas porque produce serostomía, produce sequedad bucal. Hay diferentes tipos o malos olores. Sí, claro. Diferentes, como decir, olores o sabores de aliento, ¿no? Sí. Digamos, ¿cuál sería el más peligroso? El que está hablando de una enfermedad complicada. Y tenemos, por ejemplo, cuando el olor es amargo, entonces ahí estamos hablando de que podría tener el paciente diabetes, ¿sí? Un olor metálico puede tener problemas graves a nivel renal, ¿sí? Porque el paciente no está liberando ni el ácido úrico ni la urea a través de la orina, entonces la elimina por vía pulmonar, entonces es un olor como urémico, bien metálico. Después, o sea, lo importante entonces cuando tenemos mal aliento, sí o sí consultar a un odontólogo para ver si es de carácter crónico o puede ser manifestación de una enfermedad. Sí, por supuesto. Si el odontólogo se especializa en halitosis, bueno, mucho mejor, porque nosotros los especialistas en halitosis diagnosticamos por olfato. O sea, nosotros sí o sí tenemos que oler al paciente para saber de dónde está viniendo el olor, ¿no? Porque a veces tiene esto y además tiene diabetes. Bueno. Y además tiene trimetilaminuria, que es otra enfermedad que, bueno, tiene olor a pescado.
Bueno, la verdad que quedó muy claro, la verdad que muy interesante y hay que seguir ese tema porque realmente esto de manifestar con olores tantas enfermedades y otras veces solamente el tema del sarro de la lengua es muy interesante y es para tener en cuenta porque una consulta al odontólogo, al especialista puede ayudarnos y hasta salvarnos la vida, ¿no? Así que bueno. Por supuesto. Muchas gracias y nos vamos a un corte, ¿te parece? Sí, dale, vamos a un corte, enseguida volvemos. La mirada ciega.